Para descargar MVS TK5, visitamos la página web de Rob Prince. Debajo de la extensa descripción del sistema están los enlaces para descargar la distribución y el manual de usuario. Después de descargarlos, seguimos los pasos de instalación del manual de usuario. La distribución funciona en Windows, macOS y GNU Linux. En Windows, primero extraemos todo el contenido del archivo zip. Para evitar que se cree una carpeta MVSTK5 dentro de otra carpeta MVSTK5, podemos borrar el nombre MVSTK5 de la ruta de destino. Para las siguientes instrucciones necesitamos un emulador de terminal. En Windows podemos usar cmd.exe. Seleccionamos el directorio Downloads o Descargas y después seleccionamos el directorio MVS-TK5. En Windows solo tenemos que activar el Console Mode. Para eso, seleccionamos el directorio Unattended. Y después ejecutamos el script setconsolemode.bat. Pulsamos Enter para confirmar y volvemos al directorio MVS-TK5. Con esto hemos terminado la instalación en Windows. Podemos mover el directorio MVS-TK5 donde queramos para iniciar el emulador, pero yo lo voy a dejar en Downloads. También hay una sección en el manual donde indica que para iniciar el emulador en Windows hay que ejecutar el script mvs.bat. Y esperamos. Cuando aparezca el logo de la distribución TK5, nuestro mainframe personal estará iniciado por completo y tenemos acceso a la consola de Hércules, donde podemos ejecutar comandos de Hércules como uptime, que nos dice cuánto tiempo lleva encendido nuestro mainframe. La consola de Hércules también nos permite enviar comandos al sistema operativo, pero para que Hércules sepa que tiene que enviar el comando al sistema operativo, hay que preceder el comando con el carácter de barra inclinada hacia la derecha. Si introducimos el comando display de MVS sin la barra, Hércules responde con el error comando no encontrado. Sabemos que nos responde Hércules por el prefijo HHC seguido de un número. Si introducimos el comando display de MVS con la barra, en lugar del prefijo HHC aparece la hora actual del mainframe. Y después aparece el prefijo IEE, seguido de un número, para que sepamos que nos responde MVS. MVS nos muestra el error, parameter missing, porque el comando display necesita un parámetro. Por ejemplo, el parámetro time. Vuelve a aparecer el prefijo de MVS y esta vez nos muestra la hora local del mainframe y la hora en Universal Time Coordinated. Tanto el arranque como el apagado de un mainframe es complejo. La distribución MVS-TK5 ha preparado el arranque y el apagado de forma desatendida. Para apagar el mainframe han creado el comando de TSO shutdown. TSO se usa para conectarse al mainframe mediante terminales 3270 e iniciar sesión con un usuario y una contraseña. Pero eso lo explicaré en otro vídeo. Si intentamos ejecutar el comando shutdown sin barra, Hércules no encuentra el comando. Si intentamos ejecutar el comando con la barra, MVS no encuentra el comando.
Para poder ejecutar un comando de tieso desde la consola del operador, necesitamos el comando start de MVS. Ahora solo queda esperar a que se apague nuestro mainframe personal.